Buenas tardes, nosotras somos Ilona Conda y Dana Sabria Osorio y hoy les vamos a hablar acerca de la alteración y mutación genética de la enfermedad epidermolisis bullosa. Bueno, primariamente, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la epidermolisis bullosa? Esta es una afección poco común que se presenta de diferentes maneras en las personas que tengan alterados diferentes tipos de genes, que ya más adelante mi compañera les va a explicar con profundización. Bueno, esta enfermedad provoca sensibilidad en la piel, problemas dérmicos como la presencia de ampollas, quemaduras, laceraciones, entre otras cosas. Y estas pueden aparecer a causa de el roce, el calor o al lastimarse con algún objeto. Como mencioné, la piel es altamente sensible. Bueno, además de esto, esta enfermedad puede llevar otras complicaciones y otras alteraciones en la salud que se pueden presentar, como lo son la aparición de lesiones hipoplásticas del esmalte dental, la cual se refiere a la baja cantidad de producción de tejidos en ciertas partes del cuerpo. En esta parte sería la parte dentaria. Tenemos la estenosis, que es el estrechamiento de la médula espinal. Tenemos el estrechamiento de las vías respiratorias, gastrointestinales, urogenitales. Tenemos la atresia pilórica, que es una alteración en el sistema digestivo, y la distrofia muscular, cáncer, entre otros problemas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de la epidermolisis bullosa. Primariamente tenemos la epidermolisis bullosa simple, que es el tipo de esta enfermedad más común, la que más se presenta. Tiene niveles de dolor bajos, sin embargo, esto no significa que no exista, que no se sienta. Se ve y se presencia principalmente en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esto puede llevar a que las uñas se caigan completamente debido a la deficiencia de calcio, de otros componentes. Como ya había mencionado, las ampollas pueden aparecer por el roce y diferentes laceraciones en la piel, y estas se presentan desde la edad de la infancia hasta pueden aparecer en una persona adulta, y finalmente estas ampollas se curan sin necesidad de presentar algún tipo de cicatriz. Bueno, la epidermolisis bullosa yuntural o guntural, que es el tipo de epidermolisis bullosa que se puede considerar como la más dolorosa, la más frecuente, y esta empieza a aparecer desde los primeros años de vida, principalmente en recién nacidos. ¿Cómo podemos identificar que un neonato pueda padecer de esta enfermedad si no ha evidenciado o han salido laceraciones en la piel? Pues resulta que estos individuos tienen un llanto ronco o, bueno, pronunciaciones roncas en la garganta, y eso es debido a que hay presencia de ampollas y otro tipo de cicatrices en la garganta. Bueno, epidermolisis bullosa distrófica, que esta se relaciona con la afección de una deficiencia o la no presencia de una proteína, la cual se encarga de pegar los diferentes pliegues de la piel, la cual se llama placoglucemia, y esta se encarga, como ya mencioné, de que se estructure y se lleve un correcto funcionamiento y desarrollo de la plegación de las diferentes estructuras térmicas. Si eso puede provocar que la piel sea bastante sensible y se vea delgada, llevando a tener diferentes problemas como la derivación del cáncer y la ingesta de alimentos. Y finalmente tendremos el síndrome de Kindler, que es una enfermedad, o bueno, este tipo de epidermolisis bullosa, que logra que las ampollas sean tan callosas en diferentes capas, que sea gruesa y que sea muy sensible, hipersensible a la radiación solar, llevando a enfermedades cancerígenas, problemas tumorales, manchas al sol. Bueno, entonces ahora yo voy a hablar de la parte de qué tipo de herencia tiene esta enfermedad genética. Normalmente cuando uno investiga o averigua sobre qué tipo de herencia tiene la epidermolisis bullosa, se habla de una autosómica recesiva. Más adelante voy a hablar de otros dos tipos de los cuales también puede estar presente, pero principalmente es la autosómica recesiva.
En este caso es cuando básicamente hay maneras en las que un rasgo, una enfermedad o un trastorno puede ser heredado a la familia. Un autosómico recesivo es cuando hay dos copias de un gen anormal y este puede, siempre y cuando hayan dos copias de un gen anormal, este va a estar presente o la enfermedad puede presentarse o desarrollarse. La otra forma es la autosómica dominante. Esto quiere decir que siempre y cuando el padre o la madre puedan heredar ese cromosoma que esté mutado, siempre va a haber uno sano, pero siempre y cuando haya uno mutado, sea de padre o de madre, cabe la posibilidad de que esta enfermedad pueda presentarse en algún individuo. Y por último, hay una que es la menos común, pero que también puede llegar a presentarse, que se llama la mutación de novo. Esta no viene heredada de padre o de madre, sino simplemente se da de una manera espontánea en el feto y pues es la menos común, pero también puede ser presentada y es la misma mutación de novo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la epidermólisis ampollosa o bullosa, en la cual los defectos se dan por un trastorno genético en los cuales se da la falla o la pérdida de proteínas de la adhesión del tejido epitelial, lo que genera fragilidad en la piel y mucosas también adicionalmente, lo que predispone a una fácil aparición de ampollas, de lesiones. Esto puede ser por traumatismos menores o por una lesión espontánea o algo espontáneo. También el mecanismo autoinmunitario produce anticuerpos que atacan o van en contra del componente del colágeno tipo 5. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los genes que se ven implicados en la mutación y de estos genes. Ahí mismo vamos a ver cuál es la posición de estos genes en el cromosoma y a explicar un poco de qué es lo que hacen, cuál es la participación de estos genes y qué implicación tienen en la aparición de la epidermólisis bullosa. Entonces vamos a empezar con el TGM5. Este participa en la formación o la producción de una proteína que se llama transglutamina 5. Esta lo que hace es dar la envoltura celular cronificada. Esta lo que hace es proteger a las células y le ayuda a dar una estructura a la piel, pues ya sabemos que la piel es la que protege como tal el cuerpo del entorno exterior. La posición en el cromosoma del TGM5 está en el 15Q 15.2. Ahora vamos a hablar del gen JUP o JUP. Este gen se encarga de producir o dar indicación de producir una proteína llamada placoglobina, y esta proteína se encuentra principalmente en las células del corazón y de la piel, donde estas dos estructuras se denominan uniones adherentes o los mismos desmosomas. Entonces la posición en el cromosoma del gen JUP está en el 17Q21. Ahora vamos a hablar del gen PKP1 y esta proteína puede estar involucrada directamente con el reclutamiento y estabilización de las células durante la formación de los desmosomas. Esta posición en el cromosoma de este gen está en el 1Q32. Ahora vamos a hablar, bueno, adicionalmente estos son los genes implicados principalmente en el tipo de epidermólisis bullosa simple suprabasal. Cada uno de los tipos de la epidermólisis tiene diferentes genes que están implicados en la mutación. En este caso, estos cuatro son los principales que están implicados en la simple suprabasal. Bueno, y para terminar con esta, vamos a hablar del DSP, que es la desmoplaquina. Esta también da la instrucción de crear una proteína, que es la desmoplaquina, que da la placa de unión entre los desmosomas. Entonces, esta forma un disco que se sitúa en el contacto interno de la membrana plasmática. Esta también es una proteína de calcio y está dependiente de la familia de las cadeinas. La posición del cromosoma es 6P24. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de genes que están implicados en la epidermólisis simple basal. Entonces, los genes afectados acá son 6, entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, acá el KRT5, este es un gen que está implicado principalmente en la producción de la queratina 5. Entonces ya sabemos que las queratinas son un grupo de proteínas fibrosas y resistentes que nos ayudan a la producción de piel, pelo, uñas, cualquier tipo de queratina. Ya sabemos que nos ayudan a formas resistentes de tejido, ya que son fibrosas. La posición del cromosoma del KRT5 es el 12Q13.3. Ahora vamos a hablar del KRT14,
Este es otro tipo de queratina que también se está junta a heterodímero con la queratina 5, que fue la que hablamos anteriormente, y esta forma pero el citoesqueleto de las células epiteliales. O sea, también forma un tipo de queratina y está junto con la queratina 5 y ayuda al citoesqueleto de las células epiteliales. La posición en el cromosoma de este gen está en el 12q21.8. Ahora vamos a hablar del PLEC. Este gen lo que hace es producir una proteína llamada plectina. La plectina ayuda también a la adhesión de las diferentes capas de la epidermis o de la piel y también produce tejidos diferentes incluidos en la piel y los músculos. La posición en el cromosoma está en el 8q24. Vamos a hablar de la XPH5. Esta proteína está involucrada en la secreción de los exomas y en el tráfico de vesículas intracelulares. Este gen está involucrado, está posicionado en el cromosoma 11q22.3. Vamos a hablar ahora de los dos últimos, que son de la simple basal, la distamina, que es un gen que codifica un miembro de familia de las proteínas de Plaquin, y estas proteínas es una unión de adhesión. Estas proteínas también están incluidas, aparte del tema térmico, digamos relacionado con la epidermólisis, también con temas o relacionado a algún daño o relacionado a tejido neuronal. Entonces, cuando esta proteína se ve afectada, también no solamente se ve daños en la piel, en nuestro caso expuesto de la epidermólisis bullosa, sino también daños neuronales. Y esta este gen está ubicado en la posición del cromosoma 6p12.1. Para terminar con la simple basal, vamos a hablar del gen KHLH24, y este gen también nos da la queratina 14 y generalmente se encuentra como también, esta también tiene la misma función que el otro tipo de queratina que está unida a la queratina 5, y la posición es el 3q27.1. Ahora vamos a hablar de la epidermólisis puntural, que es el otro tipo. Entonces, los genes afectados acá también son 4. El primero es el ITGA6, y este participa en la adhesión celular como en la señalización superficial de cada célula. La posición en el cromosoma de este gen está en el 2q31.1. Vamos a hablar ahora de la ITGB4. Estas son un tipo de gen que produce una proteína. Básicamente lo que hace es generar unas integrinas y median la adhesión entre célula matriz y célula-célula. Entonces esto lo que hace es dar como la señal del crecimiento celular. Este gen está codificado con una subunidad de integrina de beta 4 y un receptor de las láminas. Entonces este gen está unido o está posicionado en el cromosoma en el 17q25. Bueno, vamos a hablar del otro gen, que es el COL17A1, y este forma moléculas de procolágeno y se liberan en las células mediante enzimas y se eliminan segmentos de la proteína adicionales a los extremos. Este gen también es supremamente importante porque también tiene buena participación en la producción de colágeno y en la adición de capas de la dermis. Entonces, pues este es diría yo que uno de los más importantes, por decirlo así, en la epidermólisis bullosa, ya que al no haber una adhesión o una correcta formación de colágeno en la piel, precisamente se producen este tipo de lesiones o heridas o daños cutáneos, ya que este gen está afectado o es deficiente. La posición de este gen está en el 10q24.3. Bueno, vamos a hablar ahora del LAMA3. Este es el otro gen que se ve afectado en la epidermólisis bullosa puntural, y este se cree que la lámina 5 está implicada en la adhesión celular y la transducción de señales diferenciando a los queratinocitos. Entonces este también tiene algo de relación junto con los otros que están relacionados, como la queratina 5, la queratina 4, la queratina 14. Esos también están relacionados en la formación de queratinas. Ya sabemos que los queratinocitos son básicamente las células de las queratinas. Y la posición en el cromosoma está 18q11.2. Vamos a hablar del último tipo de epidermólisis bullosa, la cual es el síndrome de Kindler. Entonces acá hay dos tipos de
genes afectados. El principal son dos. Entonces, el primero es el FERMTI y este produce un tipo de proteínas llamadas Kindler-1 y esta proteína se encuentra en las células principalmente epiteliales. Ya sabemos que todas estas genes están relacionadas a mucosas a mucosas y a todo el tejido epitelial. Que ya sabemos que esta enfermedad no solamente afecta a la piel, a la parte externa, sino también tiene relación a mucosas internas como intestino, esófago, tráquea, etc. Un tipo de mucosa que también pueden ser tráqueos. Entonces, bueno, estas células epiteliales están en superficies y cavidades del cuerpo, así mismo como lo acabo de mencionar, y la posición en el cromosoma es 20p 12.3. Y por último, ya está el gen 4KLH24 y este es otro tipo de dominio del Kelch y generalmente ocurre cuando el conjunto de 5 a 7 repeticiones en tándem forman una estructura terciaria de la hélice beta. Normalmente cuando estas dos se unen, son dos, y cuando alguna hace falta o es deficiente, ahí es cuando se ve el problema o cuando se ve la deficiencia o se generan trastornos como la epidermólisis bullosa y en este caso el síndrome de Kindler, que es otro tipo, el cual ya fue expuesto y presentado anteriormente, cuáles son sus principales características a diferencia de los otros. La posición en el cromosoma de este gen es 20p 12.3. Bueno, ahora respecto a los números de cromosoma que se ven afectados en esta enfermedad, son que los genes están ubicados en los cromosomas números 12 y 17 y estos codifican la queratina número 5 y 14 respectivamente. Acá vamos a observar el cromosoma número 12 y el cromosoma número 17. Bueno, ¿qué síntomas presentan y se pueden identificar en las personas que padecen esta enfermedad? Son los que hemos venido recorriendo y explicando en profundidad durante el resto de la exposición, sin embargo acá vamos a ser un poco más específicas. Bueno, primariamente se puede evidenciar la piel frágil que se ampolla fácilmente, especialmente en las palmas, las plantas de los pies y como dije, se caen las uñas por la falta de calcio. Bueno, se pueden observar las uñas gruesas o deformadas, un cambio en su color, ampollas dentro de la boca y la garganta, principalmente en el caso de los neonatos, apoyos en el cuero cabelludo y caída del pelo, a lo que le llamamos la alopecia cicatrizal, piel que se ve muy delgada, lo que lleva a la hipersensibilidad, pequeños bultos con forma de granos, a lo que se le llama y se le conoce como milia, problemas dentales como caries dentarias y lo que les había mencionado del déficit de tejido en el esmalte en los dientes, la dificultad para tragar por lo mismo, por el dolor y por las ampollas y laceraciones que se encuentran presentes, la picazón, dolor en la piel que puede llegar a ser insoportable dependiendo del tipo de epidermólisis, entre otras enfermedades, pero estas son las principales que se pueden llegar a reconocer para determinar una sintomatología. Bueno, diagnóstico. Nuestro proveedor o bueno, el médico de la persona que padezca esta enfermedad puede llegar a determinar un diagnóstico del tipo de enfermedad, de la gravedad o los tratamientos que se tengan que requerir a continuación, dependiendo de varios exámenes, los cuales pueden ser la biopsia para cartografía por inmunofluorescencia, las pruebas genéticas. Bueno, ahora en la parte de los tratamientos que se pueden llevar a cabo para las personas que padecen de esta enfermedad, primero cabe aclarar que la persona tiene que poner de su parte para que todo salga satisfactoriamente como se espera. Entonces debe haber un cambio del estilo de vida y los cuidados personales. Esto puede ser guiado ya sea en un centro especializado, en casa y con ayuda del médico asistente. Si esto no funciona y ya llega a ser un caso demasiado extremo, se debe llevar el aplicamiento de la cirugía, que en casos pueden ser como el ensanchamiento del esófago, colocación de una sonda para la alimentación, injertos de piel, que serían los trasplantes, recuperación del movimiento, que serían diferentes terapias de rehabilitación y el suministro de diferentes medicamentos.
El estilo de vida que puede llevar una persona con una epidermolisis bullosa leve puede ser tratado en casa y puede llevarse con tratamientos caseros, como lo son basándose en la alimentación. Se debe llevar una dieta variada, importante, depende de la edad de la persona que padezca la enfermedad. Como en el caso de bebés, debe llevar la amamentación como se sugiere. Se debe consumir alimentos blandos, alimentos tibios ya para los niños y para personas, y cabe resaltar que es bueno llevar un procedimiento de bioseguridad clave como el lavado de manos, un buen control del dolor, un buen manejo de vendajes, la punción en las ampollas y la limpieza en la piel. Bueno, tratamientos o posibles investigaciones futuras. Gracias a las actualizaciones y las diferentes metodologías que existen hoy en día en las ciencias de la salud, existen diferentes planes y proyectos metodológicos para la resolución y el tratamiento de esta enfermedad. Uno de ellos puede ser la terapia génica, el trasplante de médula ósea, terapias de reemplazo de proteínas y otras terapias basadas en células. Bueno, acá podemos encontrar las referencias bibliográficas en las cuales basamos la información de estudio. Y Muchas gracias.